Muy buenos días, profesora Juliana. Le damos la bienvenida a nuestra presentación del libro El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, para la cual realizamos una infografía. Acá en la parte superior tenemos una breve explicación del libro. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escrita por Robert Louis Stevenson en 1886, es una narración de 115 páginas que se convirtió en uno de los grandes clásicos de la literatura, sobre todo del género de la literatura gótica. Estos números del 1 al 10 indican cada uno de los capítulos, pero más adelante abriremos cada uno. Más abajo tenemos a los personajes principales, que son el Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Richard Poole, Mr. Utterson y Mr. Lanyon. El Dr. Jekyll es un médico de mediana edad extremadamente rico. En el libro se le describe como respetado y correcto. Sin embargo, a medida que la novela avanza, somos testigos sutiles de su comportamiento hipócrita. Él creía que dentro de cada ser humano existen fuerzas del bien y del mal, lo que lo conduce a experimentos que intentan separarlos. Mr. Hyde es un hombre pequeño, deforme y repugnante. A lo largo de la historia se nos describe como un ser malvado y horrible. A menudo se le compara con animales, con la implicación de que Hyde no es un ser humano completamente evolucionado. Al final de la historia nos enteramos de que Edward Hyde y el Dr. Henry Jekyll son en realidad la misma persona. Richard Poole es el mayordomo del Dr. Jekyll, un personaje servicial que siempre trataba de convencer a su amo buscándole los ingredientes más puros. Cuando teme por la vida de su amo, Poole busca la ayuda del Sr. Utterson. Los dos hombres descubren a Edward Hyde muerto en el gabinete del Dr. Jekyll y luego, a través de una carta escrita por Jekyll, se enteran de los fantásticos experimentos del médico. El Sr. Utterson es un abogado de mediana edad y un hombre muy confiable. Es el personaje más prudente, respetuoso y racional del libro. También es un viejo amigo de Jekyll, así que reconoce sus cambios y los extraños sucesos de Jekyll y Hyde, y decide seguir investigando la relación entre los dos hombres. Mr. Lanyon es un antiguo amigo y colega del Dr. Jekyll. 10 años antes de los acontecimientos de la novela, Lanyon suspendió su amistad con el Dr. Jekyll debido a un desacuerdo sobre ciertos esfuerzos científicos. Lanyon es más respetado y racional, valora la verdad y la bondad por encima de todo. Es el primero en enterarse de la terrible verdad al ver la transformación de Jekyll en Hyde en persona. Ya en la parte final se encuentran ciertos datos del libro y del autor. Escritor escocés Robert Louis Stevenson, nacido en Edimburgo el 13 de noviembre de 1850, está considerado uno de los clásicos de la literatura del siglo XIX. La literatura de Stevenson se centra en novelas de fantasía y de aventuras, dando como resultado una excelente producción que le valdría el éxito popular. Obras como La isla del tesoro, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde o Flecha negra han sido traducidas a decenas de idiomas y adaptadas al cine, al teatro o a la televisión en multitud de ocasiones. Debido a su frágil salud, Stevenson viajó por el mundo entero en busca de climas más saludables, convirtiéndose en un experto de la literatura y el ensayo de viajes. Sus últimos años transcurrieron en las Islas Samoa, donde murió el 3 de diciembre de 1894. Robert Louis Stevenson escribió Dr. Jekyll y Mr. Hyde en Bournemouth en 1885 mientras se recuperaba de una enfermedad.
La idea original se le ocurrió en una pesadilla. Stevenson tardó 3 días en reescribir el libro después de quemar el primer borrador. Existe un superhéroe inspirado en los personajes de la novela. Este es Hulk. Fueron 40.000 copias de la novela vendidas en sus primeros 6 meses, y existen más de 100 películas basadas en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ahora sí, devolvámonos a la parte de los números para explicar cada uno de los capítulos. Capítulo 1. La historia de la puerta. En este capítulo se nos hace la introducción al libro, el cual comienza con el señor Utterson, quien es una persona tranquila y respetuosa, y el señor Richard Enfield, paseando por las calles de Londres. En este transcurso pasaron una puerta, la cual le recordó al señor Enfield una experiencia pasada. Aquí comienza a relatar la historia. El señor Enfield se encontraba caminando por la ciudad cuando vio en la calle a un hombre desfigurado, pisoteando a una niña. Este lo detuvo y junto a los familiares de la niña decidieron chantajear al hombre para que pagara 100 libras en vez de llamar a la policía. Este volvió por la puerta extraña con 10 libras de oro y un cheque firmado por el doctor Henry Jekyll. Finalmente, Utterson pregunta el nombre del misterioso hombre, a lo que Enfield responde Edward Hyde. Como consecuencia, deciden no hablar más del tema. Aquella noche, luego de una caminata con Enfield, Utterson regresa a su casa y examina el testamento del Dr. Jekyll, que según recuerda tenía extrañas estipulaciones sobre Mr. Hyde. El testamento establece que en el caso de la muerte o desaparición de Henry Jekyll, todas sus posesiones iban a ser entregadas a Edward Hyde. Utterson se sintió incómodo cuando Jekyll solicitó estas estipulaciones originalmente, y está más molesto que por ello después de enterarse que es perciblemente el comportamiento de Mr. Hyde. Después de considerar las implicaciones del testamento y lo han escuchado sobre Edward Hyde, Utterson va a revisar al Dr. Lanyon, otro querido amigo del Dr. Jekyll. Cuando todos los hombres empiezan a hablar sobre Jekyll, Utterson descubre que Lanyon no ha hablado con él durante un largo periodo de tiempo debido a un desacuerdo sobre disparates poco científicos. Utterson también se entera que Lanyon nunca ha oído hablar sobre Hyde. Tras irse de lo de Lanyon, el sueño de Utterson es atormentado por terroríficas pesadillas del malvado Hyde, que en sus sueños no tiene rostro y pisoteaba a una niña. Luego se quedaba parado junto a la cama de Jekyll ordenando que se levanta. Al despertarse, Utterson deduce que si solo pudiera ver la cara de Hyde, podría entender la relación de su amigo con aquel hombre. A partir de ese momento, Utterson empieza a dar vueltas por la calle alrededor de la puerta misteriosa, buscando a Mr. Hyde. Entrando y saliendo del portal, una noche, finalmente, se encuentra con Mr. Hyde y lo enfrenta. Cuando está por ingresar al edificio, Utterson se presenta como un viejo amigo del Dr. Jekyll. Hyde le pide su dirección y en respuesta, Utterson le da una tarjeta personal. También le pide un favor, verle la cara. Tras cumplir su deseo, Hyde le pregunta cómo lo conocía y Utterson le responde que lo reconoció por una descripción, afirmando que tienen amigos en común, como el Dr. Jekyll. Mr. Hyde responde enojado y sabe que la ciencia cierta de Jekyll nunca le ha contado nada sobre Utterson. Desaparece rápidamente del edificio. Tras abandonar esta escena, Utterson va al Dr. Jekyll, pero Polly, su mayordomo, le informa que el médico de la casa no está. De esta conversación, Utterson deduce que la casa de Jekyll, a la vuelta de la esquina de la puerta misteriosa, tiene forma de L, y es la puerta misteriosa de Hyde, que es en realidad la entrada más antigua a la sala de disección de Jekyll. Utterson también se da cuenta que Hyde nunca come en la sala, pero la visita a menudo. Después de irse de lo de Jekyll, Utterson camina a su casa y decide que Hyde debería estar chantajeando a Jekyll, quizás
por un acto terrible que cometió anteriormente en su vida. 2 semanas después, el Dr. Jekyll organiza una cena e invita al señor Utterson. Cuando los otros invitados se fueron, Utterson se ve obligado a enfrentarse con Jekyll debido al tema de su testamento y le confiesa que se ha enterado de algunas cosas sobre Mr. Hyde. Jekyll se enoja por lo que le cuenta Utterson y le pide que abandone el tema. Sin embargo, Utterson le dice que puede confiar en él, solo que Jekyll sigue diciendo que no siga con el tema, asegurándole que se puede deshacer de Mr. Hyde cuando quiera. Utterson estaba a punto de irse cuando de repente Jekyll le cuenta que le interesa al pobre Hyde y se disculpa por su comportamiento inadecuado. Le pide que por favor le asegure cuidar a Hyde cuando él ya no esté. Después de casi un año, un miembro muy respetado de la sociedad británica, Sir Danvers Carew, es asesinado. Uno de los testigos fue una criada. Se encontraba mirando a la ventana cuando de repente ve a un anciano caminando por un sendero y se da cuenta que estaba con otro hombre más pequeño, a quien conoce como Mr. Hyde. Mr. Hyde se levanta furioso a atacar al hombre pegándole con su bastón. La criada se desmaya al ver esta tragedia y al despertar llama a la policía, la cual encuentra el cuerpo de la víctima. Sir Danvers Carew llevaba un bolso con oro y una carta para el señor Utterson. La policía llama a Utterson. Él reconoce a la víctima como Sir Danvers Carew, miembro del Parlamento. Además, el señor Utterson lleva a la policía a donde vive Mr. Hyde. La policía encuentra algunos cuartos con ropa esparcida, desordenados y un pedazo de bastón con el que asesinó a Sir Danvers Carew. En una esquina también encontraron restos de chequeras quemadas y descubren que Mr. Hyde ha desaparecido. No lo encuentran por ningún lado, ni para rastrear su pasado, y además los que lo han visto lo describían con llevar una apariencia malvada. Ese mismo día del suceso, Utterson fue a casa de Jekyll a reunirse en su laboratorio. Tienen una pequeña discusión por la noticia de que Sir Danvers Carew murió por culpa de Mr. Hyde. Jekyll le asegura y le jura que no está ayudando a esconder a Mr. Hyde, y que por el contrario acabó con él para siempre. También le muestra a Utterson que Hyde le mandó una carta en la cual le agradece por su amabilidad y le dice que se deje de preocupar por su seguridad, que tiene una vía de escape asegurada. También afirma que no tiene el sobre, pues lo quemó cuando recibió la carta. Le pregunta a Utterson qué puede hacer con la carta porque le preocupa que la policía vaya a pensar si se lo entrega. Así que Utterson concuerda que la mantenga en secreto y le dice a Jekyll que le alegra que Mr. Hyde haya desaparecido, pues ponía su vida en riesgo. Cuando salieron de la casa, el mayordomo de Jekyll, Poole, le dice a Utterson que casualmente ese día no recibieron ninguna correspondencia, y es por esto que Utterson comienza a sospechar. Cuando Utterson regresa a la oficina, ve que Jekyll lo invitó a cenar. El asistente de Utterson, Guest, se puso a detallar la escritura de la carta que era de Hyde supuestamente, y se da cuenta que las cartas fueron escritas por la misma persona. Así que Utterson, muy decepcionado y enojado, dice que Jekyll falsificó una carta para el asesino. Mucho tiempo después y nadie podía capturar a Mr. Hyde. Jekyll era un hombre de mala influencia de Hyde, pero al pasar el tiempo se ha convertido en un hombre que hace caridades. En enero, Utterson asiste a una cena en su casa, en la que el Dr. Lennon también estaba. Días después, Utterson visita a Jekyll y se entera por Poole de que el médico no visitará a nadie. Después de una semana, Utterson visita al Dr. Lennon para ver qué le había pasado a Jekyll. Utterson se refiere a su amigo diciendo que está condenado a la muerte. Lennon le explica que ha sufrido una fuerte conmoción. Utterson también nombra que Jekyll está enfermo. Utterson regresa a su casa muy confundido y le escribe una carta a Jekyll pidiéndole una explicación sobre su comportamiento. Jekyll le responde diciendo que ha traído un castigo y un peligro que no puede nombrar. A la semana después, el Dr. Lennon muere y le deja una carta a Utterson dándole instrucciones tras la muerte o desaparición del Dr. Jekyll. Pero Utterson no abre la carta. Capítulo 7. Una vez más, el señor Enfield y el señor Utterson se encontraban caminando por la puerta misteriosa. A través de una ventana, Utterson ve al Dr. Jekyll,
a quien no ha visto durante semanas. Utterson le dice a Jekyll que debería de salir más. Jekyll manifiesta que le encantaría, pero no se atreve a hacerlo. Al terminar su frase, su sonrisa desaparece de su rostro y una expresión de terror absoluto se apodera de él. Parece como si sufriera algún tipo de ataque. Enfield y Utterson solo ven el dolor en la cara de Jekyll, antes de que la ventana se cierre rápidamente, pero ambos se horrorizan. Siguen caminando sin hablar del incidente. Capítulo 8. La última noche. Paul, el mayordomo de Jekyll, visita a Utterson. Se le notan los nervios y la desesperación. Le cuenta al abogado de Utterson que su amo ha estado encerrado en su gabinete y que lleva ahí ya cierto tiempo. No sabe qué hacer, pues niega todo tipo de contacto físico. Paul acude al abogado, pues él siempre se ha preocupado por su amigo y sabía alguna que otra cosa que podría ayudar. Sin perder tiempo, llegan a la casa del Dr. Jekyll, encontrándose con una multitud de pacientes que necesitaban al doctor. Al llegar al gabinete, hablan con una persona que, juzgando por su voz, no era quien esperaban. Paul le cuenta a Utterson que hace unos días escuchó gritar de dolor al doctor y cree que había sido asesinado por un señor que seguramente se encontraba ahí dentro haciéndose pasar por él. Después de pensar con mente fría, el abogado le comenta al mayordomo que lo más probable es que si alguien asesinara a Jekyll, no estaría todavía en la casa. Es ahí cuando Paul le confiesa a Utterson que la persona que se encuentra tras la puerta le había estado pidiendo repetidamente por un medicamento muy específico y que él había tratado de conseguirle pero que nunca era suficiente. También le comenta que tal vez había visto a la persona que suplantaba a su amo, pues se lo había encontrado merodeando en un laboratorio. Sin definir bien su cara, dicha persona, al darse cuenta de la presencia del mayordomo, huyó. Las ideas del abogado y Paul se convirtieron en una teoría, diciendo que tal vez Jekyll era preso de una enfermedad que, a la vez de torturar, desfiguraba el que lo padece, pero que aún podía recuperarse. También el mayordomo, sin mucha esperanza, está convencido de que el amo había sido asesinado. Los dos pensaron que lo mejor era entrar al gabinete y terminar con este misterio de una vez por todas. Momentos antes de entrar, asumen que la persona que está dentro es Hyde y que posiblemente mató al Dr. Jekyll, esto dejándose guiar por su oído. La espera termina y Paul rompe la puerta para poder entrar. Una vez dentro, sorprende la figura de un hombre retorcido y boca abajo en el suelo, rodeado de ropa que seguramente era de Jekyll. Sin pensarlo mucho, el mayordomo comienza a buscar desesperadamente el cuerpo del doctor. Mientras Utterson lo ayudaba, pensaba en el suicidio por parte de Hyde, para así no afrontar su cometido. Sin encontrar nada más allá de la ropa del doctor, ven un sobre en la mesa que parecía no tener mucho de haberse sellado. Encontraron un testimonio en el que dejaba todas sus posiciones a su amigo Utterson. A la espera, y para resolver las dudas, había una carta y un sobre que deciden mantener en secreto, con la esperanza de poder salvar la reputación del doctor. Capítulo 9. El capítulo 9 gira en torno a la carta de Lanyon dirigida a Utterson, con instrucciones de no abrirla hasta que Lanyon y Jekyll hubieran muerto. El relato de Lanyon comienza la noche posterior a la última cena en lo de Jekyll. Lanyon recibe una carta urgente de Jekyll, que le suplica seguir instrucciones muy específicas. Ir a la casa de Jekyll y llevarse un cajón específico de su gabinete. Paul tiene que ayudarlo a entrar en la habitación. Lanyon va a buscar el cajón junto a todo su contenido y vuelve a casa. Un mensajero de Jekyll iría a reclamar los ingredientes. Siguen sin haber una explicación de por qué Jekyll necesita que Lanyon complete estas tareas, pero hay una sensación de urgencia que Lanyon siente que debe cumplir con el pedido. Lanyon sigue las instrucciones y regresa a casa con el cajón. En el interior encuentra varios frascos. Uno contiene una especie de sal mientras que otro contiene una mezcla de líquido rojo. Lanyon también encuentra un cuaderno con experimentos y notas sobre sus resultados. Lanyon espera a su visitante y comienza a concluir que Jekyll debe de haber perdido la razón.
A medianoche, un hombre enano aparece en la casa de Lanyon con ropa demasiado grande para él. El lector reconoce esta descripción y sabe que hablamos de Hyde, el mensajero, pero Lanyon nunca ha conocido a Hyde. Hyde actúa de forma extraña y en lugar de intercambiar saludos cordialmente con Lanyon, pregunta de inmediato dónde está el cajón. Lanyon lo señala y Hyde solicita un vaso graduado, en el que mezcla los ingredientes del cajón. Su mezcla primero se vuelve púrpura y luego verde. En este punto, Hyde se detiene y se dirige a Lanyon, preguntándole si quiere ver el resultado, capaz de hacer temblar la incredulidad de Satanás, o si simplemente quiere irse. En este punto, Lanyon está molesto por el comportamiento de su huésped, y también interesado en lo que podría justificar tal extrañeza. Decide que quiere verlo todo hasta el final. Hyde bebe el vaso y Lanyon observa cómo su cuerpo cambia de forma. Momentos después, Hyde ha desaparecido y el Dr. Jekyll está parado frente a Lanyon. En este punto, Lanyon concluye su carta a Utterson, afirmando que la explicación de Jekyll sobre la transformación y la naturaleza de sus años de experimentos son demasiado inquietantes como para ser repetidos. Lanyon sabe que el impacto de este suceso sobre él es tan grave que seguramente morirá. En este último capítulo, el capítulo 10, se muestra una transcripción de la carta de confesión escrita a Utterson por Jekyll. Al inicio, Jekyll afirma que nació con una gran herencia, salud y un espíritu trabajador. Siempre se mantuvo mostrando una buena imagen a la sociedad ocultando sus vicios. Cuando llegó a la edad adulta, Jekyll cayó en cuenta de que vivía dos vidas, una donde se mostraba respetable ante los demás y otra que solo veía él llena de ocultos placeres oscuros. Como científico, Jekyll decidió estudiar la dualidad de los humanos a través de la misteriosa investigación que Lanyon encontró particularmente objetable. Desde ese punto de vista, Jekyll insistió en que las personas no son realmente una, sino dos, y explicó que a través de su investigación espera separar una parte. Después de años de trabajo, Jekyll finalmente creó una solución química que le permitiría completar el trabajo. Compró una gran cantidad de sal como ingrediente que la completaría y decidió beber el líquido, plenamente consciente de que estaba poniendo su vida en riesgo. La bebida le causó dolor y náuseas, pero a medida que pasaban estos sentimientos, Jekyll comenzó a estudiar los resultados de su trabajo. De hecho, se sintió fuerte, sensual y salvaje, y notó que su cuerpo había cambiado. Sus manos eran pequeñas, parecían distorsionadas, y la ropa de repente era demasiado grande, lo que lo llevó a concluir que su otro yo, más tarde llamado Edward Hyde, era un hombre bajo. Jekyll cree que este estado es físicamente pequeño porque representa el lado malvado previamente reprimido y cuidadosamente controlado. Jekyll se miró al espejo para comprobar su nueva identidad y no se sintió disgustado como todos los demás personajes del libro, sino que sintió un impulso bienvenido. A Jekyll le gusta cómo vive Hyde. Es libre de comportarse de manera menos honorable y de participar en el lado oscuro de Londres. A través de Hyde, Jekyll puede vivir una doble vida, en la que puede mantener el respeto mientras cumple con sus requisitos mínimos. Jekyll ha construido una residencia para Hyde en el gabinete sobre su laboratorio y tiene acceso a la calle. Además, tras el incidente de la niña presenciado por Enfield, Jekyll abrió una cuenta bancaria para Edward Hyde para no levantar sospechas. Con toda esta libertad y poder, Hyde comenzó a ganar poder. Jekyll no se arrepiente de sus cambios, pero intenta corregir los errores que cometió Hyde. La doble vida de Jekyll salió bien según lo planeado hasta aproximadamente 2 meses antes de que Sir Danvers Carew fuera asesinado. Una noche,
Jekyll se convirtió accidentalmente en Hyde mientras dormía. De repente, se dio cuenta de que estaba en peligro de quedar atrapado permanentemente en Hyde y se dio cuenta de que algunos aspectos del experimento podrían haber estado fuera de control. En 2 meses complicados, Jekyll vivió solo. Sin embargo, pronto sintió la necesidad de liberar su lado malvado y, en un momento de extrema debilidad, eligió la poción. Hyde apareció y después de meses de represión salió a buscar sangre. En esa noche decisiva, Hyde asesinó a Sir Danvers Carew y lo golpeó con un bastón de Jekyll. Por supuesto, Hyde no se siente culpable, pero incluso antes de que se recupere por completo, Jekyll todavía le pide a Dios misericordia. Una vez más, se decidió no realizar otra conversión. En los meses siguientes, Utterson notó que el comportamiento de Jekyll había mejorado y se volvió más sociable. Parece que se ha liberado mucho peso. Como antes, Jekyll está aburrido de su vida pura y noble, y aunque admite la derrota con él mismo, sucumbe a sus impulsos inferiores. Sin embargo, aunque no se transformó en Hyde, su participación en actividades malvadas fortaleció a Hyde escondido en su cuerpo. Por lo tanto, Jekyll experimentó otra transformación espontánea fuera de su casa. Hyde estaba preocupado por ser arrestado por la policía y no podía regresar a casa, ya que si lo veía un sirviente lo denunciaba. Hyde le pidió ayuda a Lanyon. A partir de esa noche, Jekyll debe tomar doble dosis de la poción cada 6 horas para evitar despertarse involuntariamente como Hyde. Si los efectos de la droga desaparecían, Hyde aparecería y cambiaría, y Enfield y Utterson comenzaron a presenciar en la ventana del gabinete. En sus últimos días y horas, Jekyll explicó que Hyde se hizo cada vez más fuerte y él comenzó a decaer. Para empeorar las cosas, la poción de Jekyll es insuficiente. Pidió más, pero descubrió que la nueva sal no era eficiente. Después de pedir la sal más pura posible, Jekyll finalmente se da cuenta de que la sal original debía tener una impureza desconocida, que era en realidad el ingrediente clave de la poción. Ya sin provisión alguna de la sal original, Jekyll no tiene forma de descubrir cuál es ese ingrediente secreto. Jekyll se dio cuenta de que no tenía más remedio que transformarse permanentemente en Hyde. Después de tomar la última poción, Jekyll se sentó como él para escribir un Nuevo Testamento y le escribió a Utterson para explicarle la situación. Mientras escribía, Jekyll afirmó que no estaba seguro de cómo reaccionaría Hyde cuando lo descubriera el resto del mundo. Sin embargo, afirmó que Henry Jekyll, sin duda, dejaría de existir cuando Utterson leyera la carta. Muchas gracias por su atención. Esperamos le haya gustado.